Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar la espectroscopía de absorción y emisión, el átomo y la espectroscopía atómica y la absorción atómica. Mi nombre es Gabriela Sabine Carmona Rangel. Y mi nombre es Edith Ruiz González. En la absorción y emisión, la radiación electromagnética puede interactuar con la materia de diferentes maneras. Si el haz de radiación transfiere energía a la materia, se dice que ocurre una absorción de la radiación. El proceso inverso, el que ocurre cuando parte de la energía interna de la materia es convertida en energía radiante, se llama en proceso de emisión. Ambos fenómenos son sumamente importantes en la espectroscopía. En la espectroscopía de absorción, se hace incidir sobre una muestra radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda. La energía absorbida por la muestra se grafica como función de la longitud de onda y de esta manera se obtiene un espectro de absorción. El espectro de absorción de una molécula es continuo, debido a que las transiciones posibles son muy numerosas. Esto es, que existen en la molécula un gran número de niveles cuánticos. El proceso de emisión de la radiación electromagnética es un proceso exactamente inverso al proceso de absorción. De la misma manera que en el proceso de absorción, las leyes cuánticas son las que rigen este fenómeno. Si una especie es excitada a niveles superiores de energía por medio de rayos X, flama, bombardeo de electrones, etc., la energía que permite regresar al estado basal al estado excitado es característica. Generalmente la energía proporcionada a la especie en estudio es tan grande que ocurre el rompimiento de enlaces químicos, de tal manera que el espectro de emisión observado es el de átomos o iones. Este espectro consiste de líneas bien definidas, características de cada elemento, lo cual permite su identificación. Es decir, la absorción de radiación electromagnética provoca que las partículas integrantes de un material pasen del estado fundamental a uno o más estados excitados de superior energía. Por el contrario, la emisión de radiación electromagnética se origina cuando partículas excitadas se relajan a niveles de menor contenido energético, cediendo el exceso de energía en fotones. La radiación absorbida o emitida se puede caracterizar adecuadamente mediante espectros. Las propiedades y parámetros ondulatorios. En la imagen que está aquí se representa bidimensionalmente un haz de radiación monocromática, es decir, una sola longitud de onda. Y este contiene los siguientes parámetros, que es la amplitud. Se define como la longitud del vector eléctrico en el máximo de la onda. El periodo, que es el tiempo necesario para el paso de sucesivos máximos o mínimos por un punto fijo en el espacio. La frecuencia, que es el número de oscilaciones del campo por segundo y es igual al inverso del periodo. Está determinada por la fuente de radiación y permanece constante independientemente del medio que atraviesa. Y la longitud de onda, que es la distancia lineal entre dos puntos sucesivos máximos o mínimos de una onda. Las propiedades de la partícula de la radiación electromagnética. Primero, definir lo que es un fotón o cuanto, y son los paquetes discretos de energía. La energía de un fotón depende de la frecuencia de la radiación y está dada por la siguiente ecuación. E, que es la energía de un fotón, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. La frecuencia también se puede definir como la velocidad en el vacío en el aire sobre la longitud de onda.
Regiones del espectro. Toda forma de la energía electromagnética interactúa con la materia, y la capacidad de las diferentes ondas para penetrar en la materia es una medida de las energías de las mismas. Para empezar están los rayos gamma, donde su longitud de onda va del por 10 a la menos 12 hasta el por 10 a la menos 16 metros, y su frecuencia va del por 10 a la 20 hasta el por 10 a la 24 Hz. A esto nos damos cuenta que tiene una frecuencia alta y la menor longitud de onda. Estos son los rayos más energéticos y pueden atravesar la mayoría de las sustancias. Después siguen los rayos X, con una longitud de onda de por 10 a la menos 10 metros y una frecuencia de por 10 a la 18 Hz. Se consideran rayos con alta energía, pero menos que los rayos gamma. Atraviesan tejidos blandos del cuerpo, pero se detienen con tejidos óseos. Ondas ultravioleta. Tienen una longitud de por 10 a la menos 8 metros y una frecuencia de por 10 a la 16 Hz. Parte de la luz del sol que provoca quemaduras son estas ondas ultravioletas. Ondas de luz visible, con una longitud de onda de por 10 a la menos 7 metros y una frecuencia de por 10 a la 15 Hz. Son la parte a la que son sensibles nuestros ojos. Los ojos y cerebro interpretan las diferentes frecuencias como diferentes colores. Siguen las ondas infrarrojas, que tienen una longitud de onda de por 10 a la menos 6 metros hasta por 10 a la menos 4 metros, con una frecuencia de por 10 a la 14 hasta por 10 a la 12 Hz. Es el calor radiante que se siente cerca del fuego o de un calentador eléctrico. Las microondas tienen una longitud de por 10 a la menos 2 metros y una frecuencia de por 10 a la 10 Hz. Son ondas de baja frecuencia y baja energía que se usan para las comunicaciones y cocinar. Y finalmente, las ondas de radio, con una longitud de onda de 10 metros hasta 10 a la 8 metros y una frecuencia de 10 a la 8 hasta 10 Hz. Son las frecuencias más chicas. El átomo y la espectroscopía atómica. Dentro de los métodos instrumentales de la química analítica está la espectroscopía atómica. Este método nos permite medir concentraciones específicas para determinar una gran variedad de elementos. La espectroscopía atómica se puede dividir en tres clases: la espectroscopía de absorción atómica, la espectroscopía de emisión atómica y la espectroscopía de fluorescencia atómica. En la espectroscopía de absorción atómica, como anteriormente fue mencionado, es una técnica usada para evaluar la concentración de un analito en una muestra, basándose en gran medida en la ley de Beer-Lambert. Los electrones de los átomos en el atomizador se promueven a orbitales más altos por un instante, mediante la absorción de una cantidad de energía, es decir, una luz de determinada longitud de onda. Esta cantidad de energía o longitud de onda se refiere específicamente a una transición de electrones en un elemento particular, y en general, cada longitud de onda corresponde a un solo elemento. Como la cantidad de energía que se pone en la llama es conocida y la cantidad restante en el otro lado, o sea en el detector, se puede medir, es posible a la ley de Lambert calcular cuántas de esas transiciones se cumplen, y así obtener una señal que es proporcional a la concentración de un elemento que se mide. Para analizar los constituyentes atómicos de una muestra, es necesario primero atomizarla. La muestra debe ser iluminada por la luz. Finalmente, la luz es transmitida y medida por un detector. Con el fin de reducir el efecto de emisión del atomizador o del ambiente, normalmente se usa un monocromador entre el atomizador y el detector.
Para atomizar la muestra normalmente se usa una llama, pero también podemos usar otros atomizadores, como por ejemplo un horno de grafito o los plasmas. Cuando se usa una llama, se dispone de un espacio de tal modo que pase a lo largo, lateralmente. Un haz de luz producido por una lámpara de cátodo hueco que pasa a través de esta llama en el lado más largo del eje lateral impacta en el detector. Los monocromadores tienen como función seleccionar la línea de absorción, separándola de las otras líneas de emisión emitidas por el cátodo hueco. Los detectores miden la intensidad de la radiación antes y después de la absorción por la muestra. A partir de los valores obtenidos se podrá calcular la radiación absorbida. En los aparatos comerciales se emplean tubos fotomultiplicadores. La espectroscopía de emisión atómica usa como instrumentos para trabajar la emisión de llama, que son similares a los instrumentos de absorbancia de llama, excepto por el hecho de que en los de absorción, la llama actúa como la fuente de radiación. Después los átomos se elevan a estados excitados por colisiones térmicas con los contribuyentes de la llama que están parcialmente quemados. Durante su regreso a un estado electrónico más bajo, los átomos emiten la radiación característica de los componentes de esta muestra. Luego, la luz emitida por la radiación de los átomos pasa por un monocromador que aísla la longitud de onda específica para su análisis. Un fotodetector mide la potencia radiante de la radiación seleccionada. Esta es amplificada y enviada a un dispositivo de lectura. Espectroscopía de fluorescencia. La espectroscopía de fluorescencia incorpora aspectos de la absorción atómica y la emisión atómica. Es un tipo de espectroscopía basada en la emisión fluorescente de una muestra. Esto involucra el uso de un haz de luz, comúnmente luz ultravioleta, que excita a los electrones en ciertos átomos y causa la emisión de, típica pero no necesariamente, luz visible. La espectrometría de fluorescencia se refiere principalmente a estados vibracionales y electrónicos. En general, las especies objeto de examen tendrán un estado electrónico basal, es decir, un estado de baja energía, de interés, y un estado electrónico excitado de mayor energía. Dentro de cada uno de estos estados electrónicos hay diferentes estados vibracionales. En la espectrometría de fluorescencia, primero se excita la muestra mediante la absorción de un fotón de luz, desde su estado electrónico basal a uno de los distintos estados vibracionales del estado electrónico excitado. Las colisiones con otras moléculas causan que la molécula excitada pierda energía vibracional hasta que alcance el estado vibracional más bajo del estado electrónico excitado. La molécula desciende luego a uno de los distintos niveles de vibración del estado electrónico basal, emitiendo así un fotón en el proceso. Como las moléculas pueden caer a cualquiera de los diferentes niveles de vibración en el estado basal, los fotones emitidos tendrán diferentes energías y, por lo tanto, diferentes frecuencias. Así pues, mediante el análisis de las diferentes frecuencias de luz emitida por la espectrometría de fluorescencia, junto con sus intensidades relativas, se puede determinar la estructura de los diferentes niveles de vibración. Análisis cuantitativo por absorción atómica. Como bien ya se comentaba en las diapositivas anteriores, es una técnica que se utiliza una llama para atomizar la disolución de la muestra, de modo de que los elementos a analizar se encuentran en forma gaseosa. Se encuentra en solución y por medio de un nebulizador,
y en contacto con la llama, esto se convierte en fase gaseosa para que con la lámpara sean iluminados y el monocromador permite la detección de las señales y así poder obtener un registro. Las partes de la llama y sus funciones. Como en la imagen se muestra, la llama tiene lo que es el cono interno, la zona interconal y el cono externo. Una llama consta de 3 partes: una fuente de radiación, un medio para la obtención de átomos libres y un sistema para medir el grado de absorción de la radiación. Además, la llama nos permite pasar la muestra a analizar de un estado líquido a gaseoso, descompone los compuestos moleculares del elemento de interés en átomos individuales o moléculas sencillas, y esta excita a los átomos o a las moléculas. La absorbancia y la transmitancia. Para definir la cantidad de luz absorbida que ha tenido lugar, se conocen distintos términos, como es la transmitancia, que es la razón de la intensidad final a la intensidad inicial. Además, es una indicación de la fracción de luz inicial que pasa a través de la llama para incidir en el detector. Además, existe el término absorbancia. Se utiliza para caracterizar la absorción de energía en la espectrofotometría de absorción. Esta, a su vez, tiene una relación lineal con la concentración y sigue la ley Lambert-Beer, que se expresa de la siguiente manera, donde A es la absorbancia, epsilon es el coeficiente de absortividad. Es una constante que es característica de las especies que absorben. B es la longitud del paso de luz ocupado por la celda de absorción. Y C es la concentración de las especies absorbentes en la celda de absorción. Para determinar las concentraciones de analito en una muestra, primero se debe de graficar, donde se van a obtener patrones de concentraciones del analito que ya se saben. Y estos van a partir de la ecuación anterior. Primero se tiene que graficar la concentración contra la absorbancia, dando una curva de calibración. Dentro de esta curva de calibración hay un rango lineal, a la cual llamaremos recta de calibración. Esta recta es la relación de absorbación y concentración, y a partir de ahí se puede obtener la concentración de analito tal y como es deseado. Y finalmente se deben de considerar los siguientes términos, que es la sensibilidad y el límite de detección. Los dos son características del rendimiento o la eficacia instrumental en la absorbancia atómica. La sensibilidad es una convención para definir la pendiente de la curva de calibración con respecto a la concentración de cada elemento. Esto quiere decir que define solo el tamaño de la señal de absorción. Y este se expresa en partes por millón. La sensibilidad permite a un operador determinar si las condiciones instrumentales están optimizadas y si el instrumento está rindiendo de acuerdo a sus especificaciones. Mientras tanto, que el límite de detección se refiere a las consideraciones tanto del tamaño real como al ruido de la línea base, para poder obtener una indicación de la concentración más baja del elemento que puede ser medida. Además, hay que tener en cuenta que hay una relación de señal y ruido, y entre más alta sea la relación, es más precisa. Sin embargo, el ruido no debe de ser afectado por el ruido de la llama.